¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Mi nombre es Carlos Castañeda Peralta y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema bien interesante. Yo creo que es uno de los más bonitos de toda la literatura griega, ¿no? Que es básicamente hablar de la mitología, ¿no? Hablar de sus dioses, de los semidioses, de sus aventuras, de sus orígenes. Bueno, el tema es bastante interesante y es muy amplio, ¿ya? Esto es lo primero que vamos a aprender, que el tema de la mitología griega es bastante amplio. Por lo tanto, esta clase se va a dividir en tres partes, ¿ya? En tres partes. Así que les voy a rogar que tengan bastante atención para poder dar una pequeña pincelada, una pequeña visión a todo este conjunto de divinidades, ¿ya? De divinidades griegas y cómo estas van a aparecer, cómo van a influenciar en la vida de los pobladores de esa época, ¿ya? Vamos a empezar entonces. El temario de esta primera parte será hablar sobre qué es el mito y qué es la leyenda, cuáles son las características de los mitos, cuáles son las características y la cosmovisión griega, cuál es la importancia del mito y cuál sería pues el marco actual de la mitología griega, ¿no? Empecemos entonces analizando esta imagen. Bueno, a ver, ¿qué podemos observar aquí? Esta es una representación de un evento bien interesante, ¿no? El personaje que aparece con una capa roja, que tiene un sombrero alado y una especie de flauta en la boca, se llama Hermes. Es el famosísimo dios Hermes. Eh, el personaje que está al lado de un árbol, descansando, durmiendo, es el famoso gigante Argos, ¿ya? Y hacia un costado ustedes van a ver a una vaca, ¿no? Esa es una vaca. Eh, Ella es la famosa Io, ¿ya? Bueno, un poco explicando esta situación, para que ustedes puedan entender a qué se refiere esta imagen o este cuadro. Bueno, ustedes sabrán pues que Zeus, el dios principal, o llamado también padre de los dioses, era un dios que tenía demasiadas relaciones amorosas, ya a pesar que él estaba casado con la diosa Hera. Entonces, Io era una de esas amantes que tenía Zeus. Pero ¿qué es lo que sucede, no? Zeus, para proteger a las parejas con las que él estaba, em, para protegerlas de quién, dirán ustedes, de Hera, de su esposa, ¿no? Porque obviamente esta diosa se enfurecía, pues, ¿no? Por los engaños de Zeus y castigaba tanto a Zeus como a las mujeres o diosas con las que él estaba. Entonces, Zeus, para proteger a Io, la transforma en una res, ¿ya? La transforma en una res. Esa manera para que Hera no la pueda localizar. Sin embargo, sin embargo, Hera logra ubicar a Io, ¿ya? Y hace que sea secuestrada, raptada. ¿Y quién la va a raptar? Un gigante, el gigante llamado Argos. Argos era un gigante que tenía 100 ojos, 50 ojos, eh, o sea, digamos que cuando eran 100 ojos, pero 50 ojos estaban abiertos y 50 ojos cerrados. Eso es, imaginemos, ¿no? Cuando él estaba despierto, tenía 50 ojos mirando por todos lados y 50 ojos descansando. Cuando él ya, digamos que descansaba, por así decirlo, habían 50 ojos que estaban abiertos, se cerraban, y los que estaban cerrados se abrían. Entonces, Io estaba vigilada siempre, ¿ya? Siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece la figura de Hermes, quien va a matar al monstruo, al gigante, eh, haciéndolo primero dormir. Algunos relatos cuentan que utiliza la música para endulzarlo, ¿no? Para
tranquilizarlo y generarle el sueño, lo que posteriormente hará que a Hermes pueda aprovechar y darle muerte. Y bueno, de esta forma, él va a rescatar a Io. Sin embargo, la diosa Hera, molesta pues por esta situación, lo que hace es localizar a Io y aparece la figura del tábano. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando vemos una vaca, un toro, siempre hay un moscón que está que le molesta ahí rondándole la nariz, ¿no? Eso es un tábano, ¿ya? Para esta historia, ¿no? Y este tábano molestará tanto a Io que hará que ella marche, ¿no? Ella va a marchar hacia Egipto. Y allá Io se transformará en la diosa llamada Apis. De esta forma los griegos explicaban cómo es que el animal, en este caso la vaca, haya llegado hasta Egipto, ¿no? Eso es parte de la historia mitológica y de la riqueza que los griegos nos han dejado. Por eso quise partir esta clase con esta imagen, ¿no? Con esta imagen para poder contarles este relato acerca de Hermes y de Io, ¿no es cierto? Bueno, prosigamos. Aquí vamos a responder la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el mito y qué es la leyenda? Bueno, vamos a utilizar una fuente que es Mito y Realidad de Eliade. Ahí está la fuente. Nos dice, pues, que el mito es un discurso cultural que explica el origen de las cosas en el mundo. Por lo tanto, es una verdad para la cultura que los ha creado. Eso es importante. El mito es una verdad para la cultura que los ha creado. Entonces, el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, ¿ya? Y estas son dos cosas importantes. Los mitos también van a revelar la actividad creadora y desvelan la sacralidad, ¿ya? Eso está presente siempre en todas sus obras, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿qué cosa es la leyenda? Bueno, para esta definición utilizaremos el libro de García de Diego, Antología de la Leyenda Universal, donde nos dirá pues que leyenda es una narración popular que se asemeja al mito y al cuento, generalmente de carácter oral que pertenece al folclore. Entonces aquí ya tenemos una primera diferenciación, ¿verdad? Entonces podemos decir que la leyenda es una narración tradicional fantástica, esencialmente admirativa, generalmente puntualizada en personas, épocas y lugares determinados. Ahí coloco una serie de características, ¿no? de la misma leyenda para poder definirla o para conceptualizarla de una manera más clara. Sin embargo, creo que este cuadro nos va a ser mucho más útil por lo que es más sintético, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre mito y leyenda? Bueno, el mito es una situación sagrada, mientras que la leyenda es popular, ¿ya? O sea, es como que el mito pertenece al mundo de la oficialidad, ¿no? Y la leyenda se desarrolla en los pueblos. También voy a decir que el mito tiene un tiempo primordial, es decir, intenta desarrollar el origen de todo, mientras que la leyenda tiene un tiempo determinado, ¿no? No necesariamente se focaliza para dar respuesta al origen de las cosas. El mito presenta personajes sobrenaturales y divinos, mientras que la leyenda, sus personajes forman parte del folclore. El mito es una verdad cultural, ¿ya? Porque pertenece al discurso oficial de las sociedades, ¿ya? Mientras que la leyenda es una variante popular, ¿ya? Es una variante, pero que pertenece al mundo de lo popular. El mito narra sucesos que van a acontecerse antes, ya antes que los hechos se den, ¿ya? Mientras que la leyenda va a narrar sucesos después que estos ya han sucedido.
Acuérdate, el mito contará hechos, pero estos hechos aún no han sucedido, los cuenta antes, ¿ya? Mientras que la leyenda los va a contar después que los hechos han sucedido. Por otro lado, diremos también las semejanzas, es que ambos explican la realidad, se van a transmitir de manera oral y tuvieron, obviamente, fines didácticos, ¿ya? Fines didácticos. Bueno, acá hemos en el punto número 2 colocado algunas características de los mitos. Por ejemplo, decimos que el mito tiene un tiempo cíclico, ¿ya? Eso quiere decir que hay una anulación de lo que es principio y final, ¿no? Sino que todo es circular, todo regresa al punto de partida. También decimos que los personajes míticos tienen naturaleza sincrética. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que una misma representación de un mito puede tener dentro de sí varias facetas, ¿ya? Varias facetas. Y bueno, todo relato mítico construye una cosmovisión, ¿no? Una forma de entender el mundo. Eh, También hay un proceso de ritualización, ¿no? Entre otros que ahí mencionamos, con ya mayor claridad. Bueno, tenemos que hablar acerca de los actores, ¿no? Dentro del mito. El primero es el héroe mítico. ¿Qué cosa es el héroe mítico? ¿Qué características tiene? Bueno, el héroe es la representación del movimiento, del acontecer y de la transformación. Ustedes saben que los mitos, es la base, perdón, del mito, la acción es la base de ese relato, ¿no? De esa historia. Eh, y obviamente constituye la evidencia de la vida colectiva, ¿no? Este personaje, este héroe mítico, es un personaje que no presenta una profundidad psicológica, ¿ya? Solamente se va a mover dentro de categorías, ¿ya? No hay momentos de quiebre, ¿ya? O sea, el héroe mítico es como que seguro en todas las cosas que hace, ¿ya? No hay momentos en los que él comience a dudar de sus propias actividades, ¿ya? A eso me refiero. Em, a ver, más adelante diremos que el héroe se remonta a un pasado inmemorial, ¿no? Siempre viene de un pasado tan anterior que no se tiene referencia a través de su vida, ¿no? Digamos que solamente llegamos a conocer algo de él por sus acciones, por sus hazañas, ¿ya? O por los infortunios que le ha tocado vivir. El héroe también desencadena cambios, ¿ya? Instaura el orden y otorga orientación al tiempo, cíclico o lineal, pues este se contabiliza en función de sus hazañas, ¿no? Eh, Esto es interesante porque la figura del héroe se halla presente en todas las culturas, ¿ya? Como un arquetipo que sintetiza valores morales, ¿de acuerdo? Bueno, el héroe también se mueve ambiguamente entre los hombres y los dioses, entre la mortalidad del cuerpo y la inmortalidad que se agencia en la memoria, entre el deber, la libertad y el consabido destino, ¿no? Este es un personaje bastante interesante, ¿no? En relación al héroe. Bueno, en el caso de los mitos, para hablar nosotros de los mitos, tenemos que diferenciar, porque tenemos varios tipos de mitos, ¿ya? Varios tipos de mitos. Aquí vamos a mencionar algunos, por ejemplo, tenemos los mitos cosmogónicos. Estos mitos cosmogónicos son los que intentan explicar la creación del mundo, ¿ya? Tengo mitos teogónicos que relatan el origen de los dioses, ¿ya? Tengo mitos antropológicos que narran la aparición del ser humano, ¿ya? Mitos etiológicos que explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. También hay mitos morales que explican la existencia del bien y del mal, mitos fundacionales que cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses, y tengo mitos escatológicos
que anuncian el futuro, ¿no? El fin del mundo. Entonces, estos son los tipos de mitos que existen. Las características y la cosmovisión griega. Bueno, acá tenemos una pequeña imagen que es básicamente la Grecia de la época, ¿no? Como ustedes verán, las ciudades están separadas, ¿no? Distribuidas por diferentes, digamos, distribuidas, y cada una de estas tienen autonomía. Acuérdate que cada una de estas ciudades tiene sus propias leyes, sus propios gobernantes, ¿ya? Pero se están unidas, todas están unidas, a pesar de ser heterogéneas, están unidas por, ¿qué cosa? Por su cosmovisión, por su religión. Las etapas de la historia de Grecia, bueno, estas son ya bastante conocidas por ustedes, porque obviamente se ha tocado mucho el tema en la cultura griega y podemos ver que hay un momento de la civilización minoica y luego continúa la civilización micénica. La época oscura, que es una época muy interesante porque ahí radica pues las famosas historias de la guerra de Troya, ¿no? El que se llama el ciclo troyano, o también el famoso ciclo tebano, donde habla pues del Minotauro y todas esas historias, o la famoso Edipo Rey, ¿no? Que se encuentran en esta época oscura. La Grecia arcaica, la Grecia clásica y obviamente la Grecia helenística, que ya tiene mucho que ver con la figura de Alejandro Magno, ¿no? La cosmovisión, que es la forma de ver el mundo de los griegos, nos va a llevar también a las características, ¿no? En este caso es antropomórfica, religiosa ritual, didáctica, fatalista, porque tiene presente la idea del destino, es racional, porque incluso los dioses cumplen una finalidad, una función dentro del ordenamiento que tienen los griegos, y también politeísta, pues obviamente por la gran cantidad de divinidades. ¿Cuál es la importancia del mito? Acá, pues, primero aparece la figura del héroe, pero el héroe como un civilizador, ¿no? Eh, Acá el héroe responde a patrones universales e inmutables que hacen de él un personaje fundamental en la construcción de referentes culturales, ¿ya? Y en la instauración de un sentido mitológico. O sea, el héroe mítico y el héroe civilizador proceden del mundo divino, eso también hay que entenderlo, ¿ya? Son dioses inacabados, están emparentados con las deidades y de ellas se heredan las características que los acercan a la condición divina, pero también tienen una filiación mortal que los hace vulnerables, pues se mueven a horcajadas entre el origen divino y el humano. ¿Ya? Ese es un punto bien interesante de analizar entre estos dos. Bueno, también hablamos del héroe trágico, ¿no? Que, bueno, el héroe trágico es por excelencia épico, ¿no? Se diferencia del héroe civilizador porque instaura la ley, se mueve en ella y la defiende por dura que sea, ¿no es cierto? Eso es un punto interesante. El héroe novelesco, que, a ver, acá hay una situación interesante, ¿no? El héroe mítico funda la ley, ¿ya? El héroe trágico la defiende y padece la injusticia que encarna la ley. Sin embargo, el héroe novelesco se mueve en un mundo que está más allá de la ley, en la que afirma constantemente su propio ser enfrentado, ¿ya? O enfrentando un mundo que produce vértigo y desencanto. Estas son tres ideas diferentes. Acuérdate, el héroe mítico funda la ley, el héroe trágico la defiende, pero el héroe novelesco, ¿qué es lo que sucede? Se mueve en un mundo que está más allá de la ley, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál será el marco ritual de la mitología griega? Para los griegos, su mitología es también una religión, ¿ya? Los dioses de la mitología son objeto de culto, o sea, se les va a rendir sacrificios, ¿no? Fest Se va a celebrar festividades en su honor, se le construirá templos, etcétera, ¿no? Una religión que tiene algunas características eh, que nos pueden chocar, ¿no? O sea, porque nosotros venimos de una situación o de una creencia cristiana, ¿no? Donde solamente hay un Dios. En cambio,
los griegos eran politeístas, ¿no? Se cree en la existencia de multitud de dioses. O sea, ustedes no se pueden imaginar, ahorita vamos a ver el tema de los dioses griegos y se van a quedar, le va a faltar memoria para poder, digamos, retener tantos nombres, ¿no? Porque son una infinidad de divinidades. Se llegó a establecer un canon de 12 dioses más importantes, ¿ya? Los olímpicos. Pero son los más importantes, pero son los olímpicos. Pero antes de los olímpicos estuvieron los titanes. Y antes de los titanes estuvieron los dioses originarios. O sea, hay una cantidad significativa de dioses, ¿ya? Pero obviamente estos 12 dioses de los importantes están acompañados de otros dioses y de divinidades menores, ¿ya? Por otro lado, la religión es estatal. O sea, el culto a los dioses de la mitología es una religión oficial del Estado, tanto en Grecia como lo será luego en Roma, ¿no? Y eso es otra característica que lo hace único al mundo griego, ¿no? Esta religión estatal. Bueno, vamos a empezar la segunda parte. Ya, ahora sí comenzamos a hablar de las divinidades en sí, ¿no? En la primera parte hemos hablado, pues, del mito, de la leyenda, de los tipos de héroe, los tipos de mitos, etcétera. Pero esta vez ya nos toca hablar de los primeros tiempos, es decir, quién es el primer dios para los griegos, cuál es su descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos. Primero, el temario de esta segunda parte, que vamos a hablar las fuentes, de dónde vienen las fuentes de la mitología, la cronología mítica griega, la primera generación llamados los dioses ancestrales, la segunda generación que son los titanes, y la tercera generación que viene a ser los olímpicos. Los olímpicos, ¿ya? Aquí la mitología griega, como ustedes verán, es inmensamente grande porque, bueno, se comentan todos los dioses, pero sobre todo se mezcla las relaciones que ellos van a tener, relaciones sentimentales, ¿no? Que ellos van a tener. Y por eso aquí hacemos esta pequeña imagen, ¿no? La mitología griega, inmensamente libre, inmenso, pero ya la mitología griega sin la vida amorosa de Zeus ya es chiquitita, ¿no? Ya se acaba. Esa es una pequeña imagen que nos va a ilustrar, ¿no? Cómo es que también los dioses se enamoran, tienen hijos, y los hijos también tienen más hijos, y así sucesivamente, ¿no? Y hay, por eso es que tiene una gran cantidad de divinidades. Bueno, las fuentes será, a ver, planteemos, ¿no? Las fuentes más confiables para conocer el mundo griego no son los griegos, o sea, la fuente más importante de la literatura griega, perdón, de la mitología griega, no son los griegos, sino los romanos. ¿Ya? Porque los romanos admiraron tanto a los griegos que son sus principales estudiosos. Entonces, las fuentes más importantes que tenemos nosotros va a ser los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, pero esta es obra de Hesíodo, ¿no? La Teogonía y los trabajos y los días, ¿no? De Hesíodo. También los textos de Apolodoro, la Eneida de Virgilio, incluso la Metamorfosis de Ovidio, ¿ya? Esos también son puntos interesantes de analizar, son las fuentes que vamos a tener. La cronología mítica griega está dividida por etapas, como ya lo hemos mencionado, ¿no? La primera etapa, que es la edad de los dioses, la segunda etapa, que es la edad en la que los hombres y dioses se mezclan libremente, la tercera etapa es la edad de los héroes, y la cuarta etapa es las consecuencias de la guerra de Troya. Aquí vamos al primer cuadro. Quiero que vean atentamente un momento este cuadro. Como ustedes se darán cuenta, el primer dios es el caos. Y mira cuántos hijos tiene caos. Nix, Hémera, Gea, Urano, Eros, Éter, Erebo y Tártaro. Y todos estos tienen a su vez hijos. Acá vamos a ver una cosa interesante, ¿no? La unión de Gea y Urano, ¿ya? La unión de Gea y Urano nos van a dar los titánides y las titánides, ¿ya?
Entonces, ¿y cuáles serán los más importantes entre estas uniones, no? Porque mira, entre los titánides tenemos a Temis, Febe, Océano, Jápeto, Hiperión y Cronos, ¿no? Y Cronos, que como ustedes saben va a ser el que se enfrente a su padre Urano. Y las titánides, Crío, Seo, Tetis, ¿no? Teia y Rea, ¿no? Que al final va a ser la esposa de Cronos. O sea, hay una serie de dioses. Inclusive acá también tengo que la figura de Urano, ¿no? Urano tiene también otros hijos. Entre ellos están las Erinias, los gigantes, pero sobre todo a Afrodita, ¿no? Afrodita, que es también una divinidad importante. A ver, sigamos avanzando, porque aquí sí nos demoraríamos un montón de tiempo explicando todos los dioses, pero es interesante que sepa, mire, en la primera generación, cuántos dioses existían para los griegos, ¿ya? Esto es una pequeña historia, ¿no? Acá se dice, por ejemplo, a Tifón se le describe como un monstruo gigantesco, hijo de Gea, tan grande que podía tocar las estrellas. Escupía lava, tenía unas alas enormes y sus piernas eran centenares de serpientes entrelazadas. Su sola mirada quemaba como fuego y con el batir de sus alas podía destruir vastas regiones. Cuando apareció, el espanto fue tal que los dioses huyeron a Egipto. Algunos incluso se ocultaron transformándose en animales. Zeus tuvo que enfrentarlo. En el primer encuentro, Tifón por poco lo descuartiza, le arrancó los tendones, pero pudo escapar malherido. Hermes recuperó los tendones de Zeus y se enfrentaron nuevamente. El dios usó su rayo como arma y solo así pudo controlar al monstruo y sepultarlo bajo el volcán Etna. Se dice que cada vez que el volcán entra en actividad, se trata de Tifón tratando de escapar. O sea, siempre en estas historias tratan de explicarte el suceso, ¿verdad? O sea, en toda esa historia, al final te cuenta o te termina diciendo que cuando el volcán está en actividad, cuando el volcán va a erupcionar, es porque Tifón está ahí. ¿Entiendes? Siempre hay esta explicación. Y así vamos a ver otras historias que ya ustedes pueden ir leyendo, ¿verdad? Pero me interesa llegar a la segunda generación, que es la generación de los titanes. Acá ya viene a ser la idea, digamos, entre la relación que tiene nuestro amigo Cronos con Rea, ¿verdad? Y los hijos que van a nacer de ellos. Entre estos está pues Zeus, ¿no? Que al final va a ser quien lo va a destronar, ¿no? Zeus se va, digamos, a enfrentar a esta divinidad que es su padre. La tercera generación de dioses olímpicos, bueno, es la que va a fundar Hera y Zeus, que es la pareja primordial. Sin embargo, Zeus va a tener, digamos, otras relaciones, ¿no? En este caso con Demeter, ¿no? Y que va a tener como hijo a Perséfone. Eso lo vamos a ver también adelante porque hay un cuadro que he preparado para ver estas relaciones que tiene Zeus, ¿ya? Bueno, esto es una especie de explicación sobre la historia de Prometeo, ¿no? Prometeo, ustedes seguramente habrán escuchado, el dios que le roba el fuego a los dioses y que es castigado, ¿no? Que es castigado, mandando un buitre que le coma el hígado por las mañanas y en las noches este hígado se va a regenerar para que cuando él despierte, ¿no? Al día siguiente baje otra vez el buitre y le coma de nuevo el hígado y así por toda la eternidad, que es el castigo eterno que recibe Prometeo, ¿no? Porque al regalarle el fuego a los hombres, ¿ya? Porque Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, le permite a los hombres crear civilización, ¿ya? Y por eso Zeus lo castiga. Esta es la tercera y última parte, que es el panteón de los dioses. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, los dioses principales, ¿no? Del Olimpo, los semidioses y los héroes, y obviamente los monstruos, ¿no? Esta primera imagen, ¿quién será? ¿Alguien puede recordar quién es este personaje que está ahorcando a un león? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Mm?
Bueno, los que logran reconocerlo, estamos hablando ¿de quién? Es el famoso Heracles, ¿ya? Heracles es un nombre griego, pero ustedes seguramente lo han de conocer por su nombre romano, que es Hércules. Y este león es el famoso león de Nemea, ¿no? Esto es parte de la historia de este gran personaje mitológico. Bueno, aquí tenemos el panteón de los dioses principales griegos, ¿no? Como se ven, son un montón, ¿no? Son un montón. Y los reconocemos por algunas, digamos, instrumentos o vestimentas que poseen, ¿no? Por ahí vemos un tridente, por ejemplo, ¿no? Obviamente es Poseidón, ¿no es cierto? Ahí vemos a un hombre que está desnudo, pero tiene un sombrero con alas. ¿Quién es él? Pues es Hermes. Y así vamos a ir encontrando diferentes dioses, ¿verdad? De acuerdo a los elementos que presentan. Eh, Ahora vamos a hablar algunos dioses en forma individual, ¿ya? Primero hablemos de Zeus. Zeus es el dios de los fenómenos celestes, del orden y de la justicia cósmica. Vela por los juramentos, es el garante del poder real y de las jerarquías sociales, ¿no? ¿Cuáles son sus atributos? El rayo, el trueno, el cetro, ¿ya? Y los animales en los cuales generalmente se representa es el águila y el toro, ¿no? Bueno, ustedes saben que los padres de Zeus vienen a ser Rea y Cronos, ¿no? Zeus se va a casar oficialmente con la diosa Hera, con quien va a tener hijos como Ares, Ilitia, Hebe y Hefestos. En la parte de abajo en Hefestos aparece una duda porque hay dos historias en relación a esto, ¿ya? La primera menciona pues que es un hijo de Zeus y Hera, y en la segunda historia se cuenta que Hera, cansada de las infidelidades de su esposo, decide tener un hijo ella misma y ese es Hefestos, ¿verdad? Luego, pues, Zeus tiene otras relaciones, en este caso con Deméter, donde nace Perséfone. También Zeus tiene, digamos, una relación sentimental con Metis, donde nace Atenea. Pero generalmente se habrá escuchado que Atenea nace del cerebro de Zeus, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora Atenea tiene madre, ¿no? Que es Metis. Bueno, lo que sucede es que Zeus, cuando tiene relaciones con Metis y esta está ya esperando, ¿no? Está embarazada de Atenea, Zeus se come a Metis, se la come. Y por eso es que Atenea va a nacer del cerebro de Zeus. Esa es la explicación, ¿ya? Ahí tenemos también la relación que tiene Zeus con Temis, donde nacen las Horas y también las Moiras, ¿no? Bueno, este es el cuadro que les estaba mencionando, ¿no? Acá están todos los amores, digamos, donde Zeus ha tenido familia, ¿no? Descendencia. Zeus con diosas, por ejemplo, Deméter, donde nace Perséfone, con Dione, donde nace Afrodita, con Eurídome, donde nace Gracias, etcétera, todas las demás, y también las relaciones que tuvo con seres humanos, ¿no? Almena, Antíope, Calisto, con Almena es con la que engendra a Heracles, ¿no? El que ustedes conocen como Hércules. Entonces podemos decir que como resultado de su unión con diosas y mujeres mortales, Zeus tuvo muchos descendientes que constituyen la mayor parte del panteón griego, ¿no es cierto? Este, Entre sus hijos mortales, que están a la derecha, figuran dioses menores y muchos héroes de la mitología griega, ¿no? En este caso Heracles, ¿no? Que es el más conocido. Acá tengo a Hera. Hera también es hija de Rea y Cronos, se casa con Zeus, ¿ya? Donde van a ser pues Ares, Ilitia, Hebe y Hefesto, esos dos dioses que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Ella es la diosa del matrimonio, de las mujeres casadas y de la fidelidad. Por eso castigaba la infidelidad, pues, ¿no? Este, Ante los engaños de Zeus solía desquitarse con las amantes o con los hijos de esas uniones, ¿no? Los perseguía. Por eso que Hera castiga o persigue mucho a Heracles, pues, ¿no? A Heracles, porque Heracles es hijo de Zeus, pero con una amante, ¿no? Y en este caso con una mortal.
Bueno, hasta ahí estamos bien. Avancemos un poco más. Hades ahora. Hades es hijo de Rea y Cronos también. Tendrá una unión con Perséfone, de donde nacerá Melione, ¿ya? Pero también tenemos que decir que Hades es el dios del inframundo, ¿no? No se le nombraba, era invisible, se usaba apelativos para designarlo, ¿no? Era el soberano de los muertos, de carácter melancólico, pero no cruel, es una figura pasiva en el mundo griego, es también dios de los minerales. Poseidón, eh, hijo también de Rea y Cronos, tiene una relación con Anfitrite, donde nace Rodo y Tritón. Es el dios de los mares, los terremotos y los marineros. También de las aguas dulces, ¿ya? De carácter violento e indomable, se suele representar con la majestuosidad de Zeus, pero con aspecto más tosco, ¿ya? Los amores de Poseidón son muchos, realmente tiene tantos amores como Zeus, ¿no? Pero en los que son amores fecundos, ¿ya? Podríamos decir, por ejemplo, que nos va a dejar numerosa también descendencia, ¿no? Eh, Ahora hay una comparación interesante, ¿no? Mientras los hijos de Zeus eran héroes, bienhechores, los hijos de Poseidón, como los de Ares, que dios de la guerra, eran casi siempre gigantes maléficos y violentos, ¿ya? Por ejemplo, con Tosa engendró al cíclope Polifemo, con Medusa al gigante Crisaor y al caballo alado Pegaso, ¿ya? Con Amimone a Nauplio, y así sucesivamente va a tener una serie de hijos, ¿no? De Poseidón se originan numerosas genealogías míticas, especialmente los amores de Poseidón y Deméter, ya de los cuales nacieron una hija cuyo nombre estaba prohibido pronunciar, ¿no? Y el caballo de Arión, que montaba a Adrastro cuando la expedición de los 7 contra Tebas, ¿no? Es una historia que ustedes van a conocer ya, los 7 contra Tebas es una historia del famoso, trágico griego llamado Esquilo. La descendencia acá de Poseidón, eh, se menciona que tuvo aproximadamente 38 mujeres con las que tuvo relaciones sexuales, y ahí mencionamos todas con las que hubieron, digamos, tuvieron contacto con esta divinidad y dejaron descendencia, ¿no? El segundo punto serán los semidioses y los héroes, ¿no? Acá también hay una serie importantísima, porque nos vamos a centrar en nuestro amigo Heracles, ¿no? Heracles, como ustedes ya han podido darse cuenta, es hijo de Zeus y Almena, ¿no? Pero cuando él nace, le dan el nombre de Alcides. Ya posteriormente será llamado Heracles, ¿no? Heracles es hijo de Zeus, pero es criado por un padre adoptivo llamado Anfitrión. Y Olao, el que aparece ahí, es su fiel compañero, ¿ya? Y en realidad viene a ser sobrino de Heracles. Acuérdense, para los que se ya olvidaron, Heracles es el que nosotros vamos a conocer posteriormente con el nombre de Hércules, ¿ya? Al costado aparecen al costado derecho aparecen dos nombres de mujer. Mégara, que es la primera esposa de Heracles, con la que tiene varios hijos, pero por un hechizo de Hera, él va a terminar matándolos, ¿ya? Tanto a sus hijos como a su esposa. Es un tema fatal, por lo cual él va a buscar expiación, ¿no? Y va a ser enviado a cumplir diversos tipos de pruebas, ¿no? Ahí tenemos la imagen donde se muestran en gráfico algunas de las pruebas que recibe nuestro amigo Heracles. Y bueno, Deyanira, que es la tercera esposa que tendrá Heracles, es importantísima esta historia porque, o bueno, este personaje, porque Deyanira es prácticamente el centro de la famosa historia de la túnica de Neso, ¿no? Lo que sucede es que en un momento determinado, Deyanira se encuentra, ayuda a un centauro llamado Nessus, o Neso, ¿ya? A cruzar un río. Y este centauro, ¿no? Intenta violentarla.
Heracles, que lo ve, le lanza una flecha con veneno en el pecho y lo mata. Entonces el centauro, cuando está por morir, le dice a Deyanira que la sangre que sale de su corazón, que está ya envenenada por la flecha de Heracles, le dice que le va a permitir que Heracles esté siempre con ella, como que lo hechiza para que sea, digamos, Deyanira el único y gran amor de Heracles. Deyanira le cree y toma un poco de su sangre, ¿no? Lo guarda en un frasquito. Cuando ella empieza a tener dudas ya de Heracles, en su túnica de cuero le echa la sangre. Entonces, nuestro amigo Heracles, al vestirse esta túnica de cuero, va a comenzar a sentir los dolores y el ardor del veneno, lo que le va a causar la muerte. Deyanira, al darse cuenta de lo que ha hecho, ¿no? Ella también se va a suicidar. Y bueno, muchachos, eso sería básicamente todo en esta primera clase bueno, en esta clase acerca de mitología griega. Cualquier duda o pregunta, pues, yo estoy completamente dispuesto a poder solucionarla. Conmigo será hasta la siguiente clase. Un fuerte abrazo.